Muy buenos días. Nuestros nombres son Santiago Acevedo. Y Juan Camilo Vanguero. A continuación daremos explicación al punto 5 de circuitos eléctricos. Como podemos ver, este es nuestro problema. A continuación, en el punto A nos dicen que encontremos la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura, como se muestra aquí. La resistencia, el primer paso es hallar la resistencia equivalente 1, que es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Eso solo aplica para circuitos en paralelo y que además que solo tengan dos resistencias. Como podemos notar aquí en la figura, resistencia 1 y resistencia 2. Con estos datos obtenemos que el resultado de la resistencia equivalente 1 es igual a 4,11 ohmios. Después hallamos la resistencia equivalente 2. Como es un circuito en serie, se suman y nos da 13 ohmios. Como podemos ver aquí en la figura, que es la suma de la resistencia 3 y la resistencia 4. Luego, al final se suman las resistencias equivalentes y nos da una resistencia total de 17,11 ohmios. A continuación, mi compañero con el punto B. Bueno, ese punto nos dice que calcule la corriente en cada resistor. Si se aplica una diferencia de potencial de 34 voltios entre los puntos A y B. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por ello, el voltaje sobre la resistencia nos da la corriente. Entonces, 34 voltios sobre 17,11 ohmios me da la corriente. El resultado es 1,98 amperios, que sería la corriente del sistema. A continuación, hemos esquematizado las tres resistencias que están en serie y por conservación de la corriente sabemos, como nos decía acá, que la corriente que entra es de 1,98 amperios y la del final va a ser de 1,98 amperios porque la corriente se conserva. Bueno, entonces aquí vamos a calcular el voltaje del circuito en paralelo. Entonces nos daría que 1,98 amperios, que es la corriente, por 4,11 ohmios, que es la resistencia en este punto, nos da un voltaje de 8,13 voltios. Luego vamos a calcular las corrientes, que sería la primera 8,13 voltios sobre 10 ohmios, me da una corriente de 0,81 amperios. Luego, un voltaje de 8,13 voltios sobre 7 ohmios, que sería la resistencia, me da una corriente de 1,16 amperios. Como al final de nuestra explicación obtenemos como conclusiones que a menor resistencia, mayor corriente y que solo esta fórmula aplica para circuitos en paralelo con dos resistencias y también podemos obtener que en el circuito serie el voltaje siempre va a ser el mismo, mientras que en el paralelo varía. Gracias.